Buenas noches, mi nombre es Jesús Mendoza. Mi grupo está conformado por Adolfo Daza, Frangélica Pérez y Adrián Salazar. Y vamos a hablarles sobre los accidentes de trabajo. Empezando por los accidentes. Los accidentes son sucesos inesperados e indeseados que pueden causar daño a las personas, el medio ambiente o la propiedad. En el ámbito laboral, los accidentes pueden ser causados por diversos factores, como la falta de capacitación, la falta de medidas de seguridad adecuadas, el uso inadecuado de herramientas y equipos, la fatiga, la falta de atención y otros factores. Es importante destacar que los accidentes pueden producir consecuencias graves, como lesiones, enfermedades, discapacidades o incluso la muerte. Por lo tanto, es esencial que se tomen medidas preventivas para evitarlos. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad en el lugar de trabajo, la capacitación adecuada de los trabajadores y la promoción de una cultura de seguridad. Además, es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas sobre los accidentes para identificar las causas y prevenir futuros incidentes similares. Tipos. Existen diferentes tipos que pueden ocurrir en el ámbito laboral. Entre los más comunes está los accidentes de tráfico, los accidentes por caída, los accidentes por golpe, accidentes por corte, los accidentes por quemadura, los accidentes eléctricos, por inhalación y por esfuerzo físico. Los accidentes de tráfico se refiere a los accidentes que ocurren en el transporte de trabajadores o materiales. Los accidentes por caída ocurren cuando una persona pierde el equilibrio y cae desde una altura, como puede ser, por ejemplo, desde una escalera o un andamio. Los accidentes por golpes pueden ser causados por objetos que caen desde una altura o por el impacto de objetos en movimiento. Los accidentes por cortes ocurren cuando una herramienta o un equipo cortante se utiliza de manera inadecuada. Los accidentes por quemaduras pueden ser causados por sustancias químicas, fuego o vapor. Los accidentes eléctricos se producen cuando una persona entra en contacto con corriente eléctrica. Los accidentes por inhalación pueden ser causados por la exposición a sustancias tóxicas o a gases peligrosos. Y los accidentes por esfuerzo físico se producen cuando una persona realiza un esfuerzo físico excesivo o repetitivo, lo que puede producir lesiones musculares o articulares. Es importante tener en cuenta que estos son solo algunos de los ejemplos de los tipos de accidentes que pueden ocurrir en el lugar de trabajo y que cada empresa debe identificar los riesgos específicos y tomar las medidas preventivas para evitarlos. Causas. Las causas pueden variar según el tipo de accidente y la situación en la que ocurre. Algunas de las más comunes son la falta de capacitación, la falta de equipo de protección personal, la falta de mantenimiento, la falta de supervisión, las condiciones de trabajo inseguras, fatiga o estrés. La falta de capacitación quiere decir que si los trabajadores no están capacitados adecuadamente para realizar sus tareas, pueden cometer errores que conlleven accidentes. La falta de equipo de protección personal se refiere a que si los trabajadores no tienen acceso a un equipo de protección personal adecuado, pueden estar expuestos a riesgos innecesarios. La falta de supervisión se refiere a que si los trabajadores no están supervisados adecuadamente, pueden realizar las tareas de una manera insegura o ignorar los procedimientos de seguridad. Las condiciones de trabajo inseguras se refiere a que si el lugar de trabajo no está diseñado y equipado adecuadamente, pueden haber riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. La fatiga se refiere a que si los trabajadores están cansados o agotados, pueden cometer errores que provoquen accidentes. Y el estrés, que se refiere que el estrés puede afectar la capacidad de concentrarse y de tomar decisiones adecuadas, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Es importante que las empresas identifiquen y aborden estas causas para así prevenir accidentes en el lugar de trabajo. Y para finalizar mi parte, la clasificación. Los accidentes se pueden clasificar de varias maneras. Las más comunes son accidentes leves, accidentes graves, accidentes mortales, accidentes evitables, accidentes inevitables, accidentes por actos inseguros y accidentes por condiciones inseguras. Los accidentes leves son aquellos que no causan lesiones graves ni pérdida de tiempo laboral.
Los accidentes graves son aquellos que causan lesiones graves o pérdida de tiempo laboral prolongada. Los accidentes mortales son aquellos en los que resulta en la muerte del trabajador. Los accidentes evitables son aquellos que se hubiesen podido evitar si se hubiesen tomado las medidas preventivas adecuadas. Los accidentes inevitables son aquellos que ocurren a pesar de haber tomado todas las medidas preventivas posibles. Los accidentes por actos inseguros son aquellos que ocurren por la conducta imprudente o negligente de los trabajadores. Y los accidentes por condiciones inseguras, que son aquellos que son causados por condiciones peligrosas en el lugar de trabajo, como equipos defectuosos o falta de iluminación. Es importante clasificar los accidentes para identificar patrones o tendencias y así tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar futuros accidentes. Gracias. Voy a pasar a mi compañera Frangélica. Buenas tardes, mi nombre es Frangélica Pérez y yo vengo a exponer sobre la investigación de accidentes. La investigación de accidentes es un proceso que se lleva a cabo para determinar las causas y circunstancias de un accidente. Su objetivo es identificar las causas subyacentes del accidente para que se puedan tomar medidas preventivas para evitar que se repita en el futuro. La investigación de accidentes implica recopilar información sobre el accidente, entrevistar a testigos, examinar el lugar del accidente y analizar los datos recopilados. También puede incluir la revisión de políticas y procedimientos de seguridad en el lugar, así como la evaluación de la formación y la capacitación de los trabajadores. La investigación de accidentes es importante porque permite a las empresas identificar áreas problemáticas y tomar medidas preventivas para evitar a futuros. El siguiente punto es formato para la investigación de accidente. Formulario de informe de accidente. El siguiente punto es formato para la investigación de accidente. Formulario de informe de accidente. Este formato se utiliza para recopilar información sobre el accidente, como la fecha y la hora del incidente, el lugar donde ocurrió, la persona involucrada, las lesiones sufridas y las causas probables del accidente. El diagrama de flujo. El diagrama de flujo, este formato se utiliza para visualizar el proceso que llevó al accidente. Se puede utilizar para identificar los puntos críticos en el proceso y determinar qué factores contribuyeron al accidente. ¿Qué factores contribuyeron al accidente? Lista de verificación de seguridad. Este formato se utiliza para evaluar la seguridad en el lugar de trabajo y determinar si se han implementado medidas preventivas adecuadas. También puede utilizarse para identificar áreas problemáticas que necesiten mejoras. Entrevistas de testigos. Las entrevistas de testigos pueden ser una herramienta valiosa para recopilar información sobre el accidente que se ocasionó en ese momento. Ajá. Procedimientos para la investigación de accidentes. Notificación de accidente, asegurar el área del accidente, recopilación de información, análisis de la información, identificación de medidas preventivas, informe final. Las notificaciones del accidente. Las notificaciones del accidente, tan pronto como se produce un accidente, se debe notificar a la persona encargada de la seguridad en la empresa o al supervisor inmediato. Esto permite que se inicien los procedimientos de investigación lo antes posible. Asegurar el área de accidente. Es importante asegurar el área del accidente para evitar que se produzcan más lesiones o daños. Se deben tomar medidas para evitar que otras personas se acerquen al lugar del accidente. O sea, debemos evitar eso. Análisis de la información. El análisis de la información. Una vez que se ha recopilado toda la información relevante, se debe analizar para determinar las causas subyacentes del accidente. Se puede utilizar herramientas como el diagrama de flujo para visualizar el proceso que se llevó al accidente. Identificación de medidas preventivas.
Una vez que se han identificado las causas subyacentes del accidente, se deben tomar medidas preventivas para evitar que se produzcan accidentes similares en él. Pasamos al siguiente punto, índice de accidentalidad. Como vemos allí, son medidas que se utilizan para evaluar la frecuencia y gravedad de los accidentes de una empresa o una industria. Estos índices pueden ser útiles para identificar áreas de riesgo y tomar medidas preventivas para realizar la probabilidad de accidente. Los dos índices de accidentalidad más comunes son el índice de frecuencia y el índice de gravedad. Buenas noches, mi nombre es Adrián Salazar. Voy a exponer sobre la norma Coveney 474. La norma Coveney 474 es una norma venezolana que establece los requisitos mínimos para la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales en las empresas. Esta tiene como objetivo principal proteger la salud y seguridad de los trabajadores, así como los accidentes y enfermedades ocupacionales. Mi siguiente punto a tratar es el índice de frecuencia bruta. Es una medida que se utiliza para calcular la contabilidad de accidentes laborales que ocurren en una empresa durante un periodo determinado de tiempo. Se calcula dividiendo el número total de accidentes laborales que ocurrieron durante todo el periodo, un total de horas trabajadas por empleado para la empresa durante el mismo periodo, multiplicando por 100. Como lo expresamos en la fórmula, IFB, de acuerdo con los accidentes laborales, dividido entre las horas de trabajo por 100. Después del cálculo con la fórmula, se utiliza el IFB para sacar la efectividad a evaluar los programas de seguridad y la salud ocupacional de una empresa. Se determina para comparar los accidentes laborales con las empresas del mismo sector o medida nacional. El IFB de alto grado indica que la empresa tiene con un alto grado de riesgo en accidentes laborales y que debe ser tomada por medidas para mejorar sus prácticas y seguridad ocupacional. Mi siguiente punto a tratar es el IFN o frecuencia neta. Es una medida más precisa que el IFB, ya que tiene en cuenta como número de días laborales, determinado. Se calcula dividiendo el número de accidentes laborales que han ocurrido durante el periodo total de horas trabajadas por los empleados. La fórmula expresa que el IFN, de acuerdo a los accidentes laborales, se divide en el total de horas trabajadas por 1000. Eso da un total de horas de 1000 horas por 1000 entre las horas totales de ese trabajo. Te dará un resultado más concreto que el IFB. También el IFB permite una comparación más justa entre las empresas con diferentes patrones de trabajo, horarios y promociona una visión más precisa de antecedentes en las empresas. Al igual que el IFB, en un fin alto, indica que las empresas tienen un alto riesgo de accidentes laborales que deben de tomar medidas para mejorar sus prácticas de seguridad ocupacional para resguardar la integridad de los trabajadores.